Esta noche para estudiar las Escrituras y para concentrarnos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Vamos a abrir las Escrituras en el capítulo 7 del libro de Daniel. Anoche estuvimos hablando acerca de una estatua. ¿Recuerdan cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor. Era en la historia, en los libros de historia ustedes lo van a encontrar como Nabucodonosor II. Así aparece en los libros de historia. La Biblia solamente se menciona como Nabucodonosor. Y en realidad, lo que estamos haciendo en esta conferencia es ir dejando una base, porque el que nos interesa, el personaje que nos interesa va a aparecer hoy. Pero en realidad mañana es cuando lo vamos a estudiar a fondo. Pero necesitamos llevar la base para entender a un personaje que va a aparecer hoy y que es sumamente interesante. Surge un misterioso imperio. Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuatro vientos del cielo, estaba muy agitado, él estaba observando una visión y hay que tener mucho cuidado con los términos bíblicos. Se trata de una visión, y visión quiere decir ¿qué cosa? Algo que se ve. Porque mañana vamos a darnos cuenta de que también hay audiciones. Son cosas que no se ven, solo se escuchan. Muy bien, versículo 3 dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Y aquí viene lo más interesante. Mucho ojo con esto. Después de esto miraba yo entre las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dice la palabra de Dios que Daniel tiene una visión. Observa, y hay que decir lo siguiente: los animales, las figuras que él va a ver, son semejantes a
algunos animales. Él los compara con algunos animales. Y dice que en la primera etapa de la visión, Daniel va a ver 4 bestias. 3 las compara con animales que le son familiares. Un león, un oso y un leopardo. La 4, él no tiene manera de compararla con algo. Solamente la va a describir como un ser espantoso. Y dice la palabra de Dios que la primera se parece a un oso con alas, a un león con alas. La segunda se parece a un oso con un hocico terrible. La tercera se parece a un leopardo. No es que exactamente sean eso, se parecen. Y la 4, de plano, él no tiene manera de compararla. No. Es tan fea, tan horripilante que él dice, bueno, es que yo no tengo nada con qué comparar esto. Y dice la palabra de Dios, queridos presentes, dice, la primera bestia era, a ver si me puedes voltear, pastor, la computadora, gracias. La primera era como un león. Era como un león, es decir, no era exactamente un león. Parecía un león, era muy semejante a un león. Y dice la Biblia, tenía alas de águila. Esto es muy interesante porque en la antigüedad, en la antigua Babilonia, en Asiria y en Babilonia, el león era el símbolo de esa tierra. Los reyes salían a cazar leones, ahorita ya se los acabaron, pero el león estaba dibujado en las principales paredes y en los palacios de los babilonios. Y los leones, esos tenían alas. Yo no sé si ustedes, hace 1 o 2 años aquí a México vino una exposición de los persas al Museo de Antropología. Hay que estar bien pendientes cuando vienen esas exposiciones. Y venían varias figuras de estas. Venían los famosos leones alados que estaban en los palacios de Babilonia. Así que cuando la Biblia habla de un león alado, pero mire, rapidito uno sabe de que están hablando de aquella época. Es decir, no es que les fueran extraños a los lectores de aquella época. A nosotros se nos hacen animales muy raros, pero ellos los pintaban en sus palacios. Dice la Biblia, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y luego dice la palabra de Dios, y fue levantada la bestia esta del suelo. Luego quedó erguida sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Cayó y se volvió a parar. ¿De qué está hablando el profeta Daniel cuando se refiere a que él vio salir del mar 4 bestias? Queridos presentes, la segunda dice que se parecía a un oso. Parecida a un oso. Y dice, y he aquí que otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado. Tenía en su boca 3 costillas, el hocico sangrante, tenía 3 costillas. Y entonces se le da una orden tremenda. Levántate y devora mucha carne. ¿Ustedes han visto a un oso? No sé si ustedes han visto a un oso alguna vez. Un servidor, mientras estudiaba en el seminario ahí en Nuevo León, hay una sierra por ahí, Sierra de Santiago, donde hay osos. Y donde tú vas por la vereda y están los árboles con las garras del oso marcadas. Y los lugareños dicen que cuando el oso se para y hace esto, oiga usted, es una cosa impresionante, no tiene escapatoria. Una persona que pretende ahí bajarse de un automóvil o enfrentar a un oso, el oso te alcanza, corre rapidísimo, la velocidad del oso, la fuerza del oso, te subes al árbol, ya te va a pescar,
que el oso sube el árbol. Es cruel. Devora, destruye. Y queridos presentes, la tercera bestia, dice la Biblia, era semejante a un leopardo con alas, pero no tenía dos. ¿Tenía cuántas? 4. Una novedad muy interesante. Y dice la Biblia que en sus espaldas tenía 4 alas y tenía otra característica el leopardo. Tenía 4 cabezas. Válgame. Pero estos parecen animales mitológicos, ¿no? Tenía 4 cabezas. Los griegos usaban mucho la mitología. Bueno, son maestros de la mitología. Cuando uno lee la Ilíada, cuando uno lee la Odisea, obras maravillosas del pensamiento occidental, pues ahí uno puede leer un buen de historias de la mitología griega y cómo los dioses peleaban y tenían entre ellos el control y parecían que tenían rasgos humanos de crueldad, de odio. Y todo eso los griegos lo explicaban de manera de historias mitológicas. 4 cabezas. Esto no era nada extraño para el pensamiento de aquel entonces. Y queridos presentes, y entonces llega la 4ª bestia. Después de esto, miraba las visiones de la noche. Y he aquí una 4ª bestia terrible, terrible, espantosa. Fuerte, en gran manera, enorme. Aquí el artista la pintó de esa manera, pero en realidad no hay con qué comparar. Daniel se siente impactado de ver ese animal y una cosa sí es cierta, es muy fuerte, muy fuerte. Pero aquí hay algo bien curioso. La bestia tiene, dice, 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos va a salir, ¿qué cosa? Uno chiquito, aparentemente irrelevante, aparentemente que nadie le hace caso, un cuernito que va saliendo ahí. Oiga, pero cuando él sale tumba 3 de los cuernos que tiene la bestia. Y una vez que se va haciendo grande, va creciendo, dice la Biblia que le salen ojos y boca. Oigan, y ese cuernito habla como algunos caballeros y algunas damas, ¿no? En algún lugar, ¿no? Escupe el hombre, calumnia, dice y acusa y se hace fuerte, chiquito pero picoso, ¿no? Oiga, y escupe y habla y dice, y se va haciendo grande. Y dice la Biblia que habla con una arrogancia tremenda. Bueno, el impacto es tan fuerte, que la influencia de este cuerno pequeño llega hasta el reino de los cielos. Y provoca un escandalazo en el mismo trono de Dios. Válgame. Pues ¿de quién estamos hablando? En este punto yo quiero recordarles que todas estas figuras son símbolos. ¿Por qué usa la Biblia símbolos? Porque los símbolos son mucho más ricos en interpretación. Y quiero recordarles que los símbolos son símbolos, no son realidades. No esperen ustedes un día ver una bestia que sale ahí de Veracruz, llega para acá, ¿no? Veracruz es muy bonito. Tampoco esperen ver, cuando la Biblia habla de figuras, de bestias, de cuernos pequeños, son símbolos. Y los símbolos son símbolos, no son realidades. Sin embargo, son mucho más ricos a la hora de interpretar y entender. Además, duran más. Y la Biblia escribió, el Señor escribió estos términos en símbolos
para salvaguardar la interpretación. Un símbolo se enriquece con el paso de los siglos. Y mis queridos presentes, en realidad, Daniel capítulo 7 es un capítulo dedicado y concentrado en este personaje. Lo que hemos dicho ayer y lo que estamos diciendo hoy acerca de las 4 bestias nos sirven para concentrarnos en la figura del cuerno pequeño, el surgimiento de un gran imperio. Pero ¿de dónde sale este ingrato? ¿Por qué tiene tanta fuerza? ¿Por qué tanta influencia? Vamos a regresar. A ver, ayer hablamos de una estatua, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan de qué metal era la cabeza? ¿Y a quién representaba? A Babilonia. ¿Recuerdan el pecho? ¿De qué material era? Plata. ¿Y a quién representaba? Medo-Persia. ¿Recuerdan el vientre? ¿De qué metal era? Bronce. ¿Y a quién representaba? Grecia. ¿Recuerdan las piernas? ¿De qué material era? Hierro. ¿Y a quién representaba? Roma. ¿Recuerdan los pies? ¿De qué material era? Parte barro y parte hierro. Y representaba al mundo dividido en países débiles y países fuertes. El último gran imperio que hubo en este planeta fueron las piernas de hierro. Nunca después de ese imperio romano ha habido algo que se le asemeje. Y dice la Biblia, según vimos ayer, que no habrá otro. Que no habrá otro, porque entonces ¿qué vendrá? La roca que cae. Y esa roca representa a Jesucristo. Amén. Y queridos presentes, las 4 bestias de Daniel son una interpretación paralela de la estatua de Daniel. Pero lo que en realidad tratan de decir o tratan de encarrilarnos es llevarnos hasta el surgimiento de un imperio que pretenderá apoderarse del planeta en el tiempo del fin, representado por el cuerno pequeño. O sea que el león y la cabeza de oro representan al mismo imperio. ¿A quién representaba la cabeza de oro? Dijimos, a Babilonia. Por lo tanto, el león y la cabeza de oro representan a Babilonia, que recordando estuvo en el poder de este mundo conocido del año 605 al año 539. Decíamos ayer que con la caída del imperio asirio al norte, de lo que era el Asia en aquel entonces, dice la historia que Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, empieza a hacer alianzas en el sur. Y a su muerte en el año 605, Nabucodonosor II, su hijo, toma el poder y le da una fuerza impresionante al imperio babilónico. Ya me acordé de la exposición que estuvo en México hace 1 o 2 años, se llamó Irán, los tesoros de Irán. Y no eran otra cosa que Asiria, ¿no? Siria y Babilonia, una maravilla de territorios, ¿no? Ahora bien, como el oro es el primero entre los metales y el león entre los animales, Babilonia sería la nación más poderosa de la tierra. En ese momento Babilonia se convirtió en lo más poderoso de la tierra. El sistema de los babilonios era el 60 sexagesimal, nosotros tenemos hoy el decimal. Y va a ser muy importante más adelante cuando hablemos del sello de Dios. Del sello de Dios, y cuando hablemos acerca de los números que aparecen ahí en Apocalipsis, porque va a aparecer el 60, sistema sexagesimal de los babilonios. Sería la nación más poderosa de la tierra. Los babilonios fueron grandes, estudiosos de las estrellas, astrónomos, no astrólogos, no confundan. Aunque también había mucho brujo entre ellos, Babilonia era una tierra de grandes brujos y de hechicería. Era una tierra donde se conjuntó el poder. Y Babilonia se convirtió, queridos presentes, en
la ciudad invencible, la ciudad invencible, la ciudad a la que todo mundo quería pertenecer. Ahí todo mundo quería vivir adentro de Babilonia, todo mundo quería la visa para entrar a Babilonia, ¿no? Como hoy todo mundo quiere entrar ¿a dónde? El día miércoles nosotros vamos a hacer una comparación entre el poder que representaba Babilonia y lo que hoy representan los Estados Unidos. Se vaya a perder usted ese tema, porque la Biblia va a ser un equivalente. Mis queridos presentes, dice la Biblia que el león tenía alas, y las alas representan velocidad. Oiga, Babilonia en menos de 30 años se consolidó como imperio. Y eso decir 30 años es muy poco tiempo, ¿eh? Muy poco tiempo, por favor. En menos de 30 años el imperio neobabilónico logró apoderarse de Mesopotamia, Siria y Palestina. Además mantuvo dominado a Egipto. Y decir dominar a Egipto es mucho, ¿eh? En el 604 estaban con la primera invasión a Israel, se llevan a los primeros jóvenes, entre ellos va Daniel. A los 14 años de edad Daniel se lo llevan a Babilonia y tienen dominados a los egipcios. Los egipcios eran grandes guerreros, pero los babilonios lograron dominarlos, gobernarlos. Sin embargo, como veíamos ayer, la noche del 12 de octubre del año 539, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, va a cometer el error de emborracharse y traer los vasos del templo de Jerusalén para emborracharse. Y ahí todo borracho, recuerdan que aparece una mano y empieza a escribir de derecha a izquierda, como escribe el hebreo, Mene, Mene, Tekel, Parsi. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. Uy, al Belsasar se le fue hasta la borrachera. De ver la mano ahí escribe, imagínate nada más. Dice la Biblia que Belsasar mandó llamar a los sabios, nadie pudo resolverlo, y entró Daniel ya viejito. Y le dijo a Belsasar, esta noche cae tu reino. Y esa noche, 12 de octubre de 539, dice la historia que Ciro, que iba al frente de los medos y los persas, desvió el cauce del río. El río bajó su nivel, y como el río pasaba por abajo de la muralla, se metieron los del ejército, abrieron las puertas de la ciudad y entraron a Babilonia. Y un detalle interesante, los hijos de Dios, los hebreos, fueron libertados. Interesantísimo, porque cuando leamos Apocalipsis 16, cuando se habla del Armagedón, se hace la misma referencia. Dice que pasaron por el Éufrates, y entonces dice llegaron los reyes de Oriente para luchar en un lugar que se llama Armagedón. Vamos a ver más adelante. El oso representa al imperio medo-persa, lo mismo que el pecho de plata. El pecho de plata de la estatua representaba a Medo-Persia, igual el oso. Está haciendo un paralelismo la palabra de Dios. Medo-Persia gobernó del 539 al 331. Oiga, esos medo-persas eran tremendos. El ejército de Medo-Persia, al rey le llamaban el gran rey. Salía a luchar el ejército de Medo-Persia y eran tantas las flechas que lanzaban, que dicen los historiadores que el sol ni se veía de tanta flecha. Con los medopersas iban negros, iban güeros, iban hindúes, iban egipcios, iban palestinos, iban gente de todo el mundo. Ellos llevaban elefantes, llevaban camellos, llevaban caballos, y bueno, llevaban batallones de todo el mundo, porque el rey de Medo-Persia estaba considerado el gran rey. ¿Qué palacios tenía? ¿Qué palacios tenía?
Hay una película que acaba de salir en estas fechas, se llama La Reina de Persia, una película sobre la reina Esther. Véala, para que vea el palacio, más o menos, pero sí del aire, de Medo-Persia. Óigame, eso era una maravilla, una maravilla. Mis queridos presentes, ellos gobernaron hasta el año 331, aunque los griegos no se dejaron dominar y no se dejaron dominar. Llegaban los medopersas en cientos de barcos a dominar Grecia y los griegos se defendían con todo. Porque si algo tenían los griegos y los macedonios, era ese espíritu valiente que se describe cuando uno lee la Ilíada, cuando uno lee la Odisea, cuando uno lee la Eneida. Óigame, ¿qué espíritu tienen esos tipos? Cuando dice la Ilíada, y sonaron las broncíneas armas. Caramba, qué manera de luchar. Esos no se rendían. Como el oso, los medopersas eran crueles. Los asirios les heredaron a ellos la crueldad. Ellos practicaban el empalamiento. ¿Qué era el empalamiento? Les metían un palo por el ano a la gente y salía por la boca. Y así dejaban a la gente. Aquí en México, eso hicieron los españoles con los indígenas. Los empalaban. Otra cosa que hacían era el desollamiento también. Quitaban la piel, como a los animales, los dejaban en carne viva al sol, hasta que se morían. Una cosa terrible. Gente cruel, brutal. El oso era más alto de un lado que de otro porque los persas dominaron la monarquía a partir de Ciro. Los persas eran finos. Los persas eran gente fina. Esa idea, si ustedes creen que esos países son países salvajes, como nos dicen las películas de Hollywood, están ustedes muy equivocados. Muy equivocados. En realidad los países árabes, los que hoy son países más bonitos del mundo. La belleza, la arquitectura, viene de allá. Nosotros aquí, bueno, hay que hacer comentarios, pero la belleza de verdad es de aquellos rumbos. Cuando uno ve las alfombras, las cortinas, oígame, qué manera de vivir. Incluso el concepto de amor que ellos tienen, qué profundidad. Queridos presentes, los medo-persas, decíamos, tenían 3 costillas en su boca, porque sometieron a 3 grandes potencias. Lidia, que era el Asia Menor, Egipto y Babilonia, de este lado. 3 costillas, Lidia, Egipto y Babilonia, y los hicieron pedazos. Los persas aparecen en la Biblia, y el libro de Esther. El libro de Esther con la potencia y el poder de los persas aparecen también en el libro de Nehemías, ahí están los persas gobernando. En el libro de Esdras, ahí están los persas gobernando. Y mis queridos presentes, luego va a venir entonces ya el leopardo. 4 cabezas, el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Los griegos, como decíamos en una noche, el vientre de bronce representa al imperio greco-macedónico y el leopardo, por lo tanto, también representa al imperio greco-macedónico. Y esta es una de las profecías con más detalles, las figuras con mayores detalles. Los griegos, de veras que fueron grandes. Antes de luchar con los persas, se habían matado entre ellos en las famosas guerras. Las famosas guerras macedonias, y se daban con todo hasta que un día dijeron, oiga, nos tenemos que unir. Ahí vienen los persas y nos quieren dominar.
Los griegos fueron los primeros en hablar de democracia. Los griegos fueron los primeros en producir grandes pensadores. Oiga, cuando uno lee a Aristóteles, cuando uno lee a Platón, cuando uno lee sobre Sócrates, qué gente, qué cosa tan impresionante, qué delicia es leer esas cosas. Pues Alejandro Magno tuvo como maestro al mismo Aristóteles. Lo preparó desde chiquito. Filipo, el padre de Alejandro, le dijo: ahí te encargo a mi chamaco, necesito que me lo prepares, que me lo hagas inteligente, que me lo hagas valiente. Y el niño desde chiquito, Aristóteles, lo preparó para ser un guerrero. Y dice la historia que el gran Alejandro en 8 años se apoderó, sometió a los persas, algo que era impensable. Primero logró unir a los griegos, liderazgo tremendo. Estos sí eran líderes, hermano. Cuando hablamos de liderazgo, voltea a ver a esta gente. Hoy nosotros tenemos cosas bastante baratas que se autonombran líderes. Por favor. Perdón. Esta gente, grandes líderes. Por eso dice la Biblia, perdón, que el leopardo tenía, ¿cuántas alas? 4. Porque si el león, que tenía 2, es velocidad, el leopardo con 4, ¿qué significa? Mucho mayor velocidad. Mucho mayor velocidad. Oye, 8 años para someter a los persas no es nada. Si tomamos en cuenta, fíjense nada más piensen en esto. La guerra de Troya, dicen por ahí, dicen los libros que duró 20 años. 10 años, perdón, los griegos no pudieron salir porque no había viento. Había que cruzar el mar Egeo, había que cruzarlo, y durante 10 años no hubo viento. Según cuenta ahí la Ilíada. Y ahí están los soldados 10 años esperando para ir a atacar a los troyanos. Luego que llegaron a la playita de Troya, esperaron otros 10 años, 20 años, porque se daban y peleaban y había batalla y nadie ganaba. Hasta que finalmente apareció el famoso caballo aquel, el que la Eneida cuenta los detalles ahí de cómo fue que se planeó lo del caballo. Interesante. Así que en 8 años, ¿se imaginan? Avanzaron rapidísimo, hasta que destronaron a los persas. Y dice la Biblia que el leopardo tenía 4 cabezas. Porque cuando Alejandro Magno finalmente llegó hasta la ciudad de Babilonia, dice la historia que los babilonios lo recibieron con fanfarrias, ahí lo recibieron con música, le dieron la bienvenida, pues ya había entrado, pues ya que les quedaba. Sentado ahí en el trono de Babilonia con todos los lujos, dice la historia que se puso una borrachera, caramba, hombre. A los 33 años se puso una borrachera, 3 días, y el estómago no aguantó, el cuerpo no aguanta, hay unos pecadores ahí que se ponen una de una semana, y quién sabe si la libren, Un hombre tan brillante como Alejandro, ahí quedó, murió. Una vez que él murió, empezó una lucha por el poder enorme entre los griegos, que si no, que si tú, que aquel, y empezó la lucha política, estando en Babilonia. Y como estaban bien lejos de Grecia, pues allá también empezó la guerra. Durante varios años estuvieron matando por el poder, hasta que Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo se afianzaron.
se afianzaron en el poder. Lisímaco se quedó con Tracia y partes del Asia Menor. Seleuco con Siria y Mesopotamia, ahí incluyendo Palestina, ¿no? Casandro con Macedonia y con Grecia, y Ptolomeo con Egipto. Por eso cuando uno lee sobre la dinastía de los Ptolomeos, pues aparecen ahí en Egipto. Por aquí va a aparecer la famosa Cleopatra, de la dinastía de los Ptolomeos en esa época, y Seleuco y Ptolomeo van a ser los más fuertes. El famoso imperio seleucida, cuando uno lee los libros estos apócrifos que aparecen en algunas versiones de la Biblia, aparecen los seleucidas, aparecen los Ptolomeos, todos estos, esta parte de la historia de la historia del pueblo de Israel. Ahora bien, pero cuando los griegos cayeron, después de dividirse, estar dividido en 4, ¿no? Pues ya no estaban unidos, no tenían tanta fuerza y fueron presa fácil. ¿De qué imperio? De Roma. Oiga, afortunadamente de Roma, ¿cómo tenemos información? Aquí no nos podemos perder. ¿Cómo tenemos información? Supuestamente Roma nació de un hombre llamado Eneas. Eneas dice que era un troyano que al perder la guerra de Troya, él se fue y recibió una visión de los dioses que le dijeron: te vas a ir primero al norte del África y de ahí te vas a ir a Italia para fundar la gran Roma, el nuevo imperio. Y ahí la Eneida cuenta cómo es que Eneas va luchando y va hasta llegar a Italia y fundar la gran capital con la gente troyana, exitosa, fuerte. Queridos hermanos, a partir del 168 antes de Cristo, Roma empieza a dominar el mundo conocido. Un imperio poderoso, firme, organizado como ninguno. Los romanos tenían a los cónsules, procónsules, tenían bien organizada la jerarquía, tenían bien organizados a los gobernantes. Los militares estaban, pero oiga, qué organización, tremenda organización la romana. Además, tenían carreteras, construyeron carreteras y las vigilaron, estaban llenas de rateros. Las hicieron seguras, respetaban las religiones de los pueblos. Roma llegó muy lejos. Muy lejos. Nosotros tenemos mucha información sobre el poder romano, pero entonces dice la Biblia que Roma cae en el 476 porque los gobernantes romanos, muchos de ellos estaban locos, pero pervertidos. El propio Nerón, ustedes han escuchado hablar de Nerón, es uno de los más emblemáticos, le prendió a fuego a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Le prendió fuego a Roma y se volvió loco y dijo: Roma se quema. ¿Y por qué? Por culpa de los cristianos, vamos a perseguirlo. Uy, una matazón de hermanos. Terrible. Y en diferentes momentos los cristianos fueron perseguidos por estos romanos, hasta que del norte de Europa empezaron a llegar las famosas tribus bárbaras, los alemanes, lo que hoy son los alemanes, los francos, los visigodos, los ostrogodos del norte de Italia, los érulos, los anglosajones, empezaron a llegar. Ellos eran salvajes, crueles, dice la historia que hasta gente comían. Los romanos eran muy civilizados, ya tenían sus ciudades, tenían sus libros. Y queridos presentes, en el año 476 finalmente entraron a Roma y se apoderaron de la ciudad. Y el mundo se quedó sin liderazgo. Cada quien su cachito, y todo el mundo se protegía. Y hubo lugares, como dijimos, débiles y otros poderosos.
Los pies se parecen a los 10 cuernos de la estatua y de la bestia. Por lo tanto, los 10 cuernos representan las tribus bárbaras que dominaron al mundo. Ahora bien, hay que decir aquí que en este punto la cuarta bestia tiene 3 etapas. En realidad la Biblia nos marca las 3 etapas de la cuarta bestia. La etapa imperial, porque aquí viene lo interesante. El imperio romano cayó en el 476. Pero si ustedes se fijaron en la lectura que hicimos, la cuarta bestia no cae. La cuarta bestia todavía está aquí. En realidad la cuarta bestia tiene 3 etapas. 3 etapas. Porque la Biblia dice que se va mudando. Se va mudando. La segunda etapa va a ser la etapa papal. Porque cuando cae Roma imperial y el mundo se queda sin liderazgo, ¿saben quién va a venir a tomar toda la estructura del imperio romano? El papado. Y va a nombrar igualito como lo tenían los romanos, cónsul, procónsul, obispo, arzobispo, cardenal, igualito los va a poner. Y va a acomodar ahí donde los romanos tenían sus sedes, sus procuradores y todo. Va a aprovechar toda la estructura del imperio romano. Y como no había liderazgo, entonces poco a poco va a ir tomando el liderazgo del planeta. Poco a poco va a irse afianzando en el poder. Y esto va a ocurrir del año 538, a partir del año 538. ¿Qué pasa en el año 538? Cae la última de las tribus bárbaras que era contraria al papado. Resulta que no todas las tribus bárbaras eran cristianas, bueno, más bien eran cristianas, pero no todas respetaban al papa. Ya para esta fecha ya había papado romano, pero cae la última. Es una situación política muy importante. Y entonces empieza a haber un crecimiento impresionante del poder papal a lo largo de la Edad Media hasta el año 1798, que es el año en el que los franceses, influidos por la Revolución Francesa, van a cortar el poder del papado. Pero va a venir una tercera etapa, que es la que tenemos hoy, la etapa cósmica, Roma cósmica, que va a empezar a partir del año 1929, vamos a ver eso mañana y pasado. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que se ha estado construyendo desde esa época? Un cuadro que resume lo que estamos diciendo. A ver si me pueden apagar esta luz para percibir mejor el cuadro. ¿Lo alcanzan a ver allá atrás? Muy tenue, ¿no? Gracias. Mire, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a hacer un breve resumen. Estamos diciendo, vamos a dividir los eventos que ocurren en la tierra por un lado y en el cielo por otro lado. La primera bestia, dijimos que en la estatua representa a Babilonia y está representada por el león. ¿Vamos bien hasta aquí? Del año 605 al año 539. Esa es la etapa que cubre al león. En este momento no sucede nada en el cielo. Segunda bestia, representada por el oso, representa a Medo-Persia, que va del año 539 al 331 antes de Cristo. Recuerden que los años van para abajo, antes de Cristo. En el cielo sigue sin suceder nada. Tercera bestia, el leopardo, representa a Grecia,